Hay algo en la taiga que desafía cualquier intento de comprensión humana. No lo es. No es más que un bosque inmenso, sino una fuerza viva y palpitante que revela sus secretos. Solo a quien sabe escuchar. A primera vista parece que todo allí es predecible, Los cazadores descifran los signos de la naturaleza como un libro abierto, el musgo del tronco. De árboles apunta al norte, las huellas de animales son como caminos invisibles e incluso el zumbido de los mosquitos tiene su horario. Pero la taiga encierra misterios que no se pueden resolver. Déjalos desenmarañarse tan fácilmente. Tu susurro solo se escucha en las noches tranquilas. Cuando el fuego crepita lentamente y la soledad se convierte en compañera. En otoño sus vientos llevan el presagio del invierno, un frío que ya se anuncia en el aire incluso antes de que llegue él. Primera nevada. En primavera se transforma, los arroyos cantan, la tierra despierta y el olor a nueva vida llena tus pulmones. Por mucho que el hombre intente dominarla, siempre quedará algo inalcanzable, una esencia que se escapa entre tus dedos como agua. Así me encontré un día frente a la puerta de una modesta oficina de geología. En un pequeño pueblo perdido en el mapa de Siberia Occidental. Un lugar tan discreto que tu nombre no le diría nada a nadie. Allí, entre paredes raídas y mapas amarillentos, se planeó la exploración de una región salvaje, donde la taiga reinó supremo. Ya había estado en habitaciones así antes, la mesa cubierta a través de un grueso cristal, bajo el cual se amontonaban periódicos viejos y documentos oficiales, el cenicero rebosante en un rincón, los estantes llenos de recuerdos de expediciones. Trozos de roca en bruto, muestras de petróleo negro encapsuladas en esferas de vidrio, minerales que brillaban como estrellas fragmentadas. A veces una cabeza. Pescado salado o astas de alce enmarcaban el escudo de armas de la región, trofeos de un tierra que no se rinde sin luchar. Esta vez, sin embargo, algo llamó más la atención, un jamón gigantesco enorme apoyado contra la pared detrás del jefe, como si la propia prehistoria observó la escena. Y encima, pieles de oso se estiraban como una advertencia silenciosa de que allí las reglas eran diferentes. Buenas tardes, Igor Sergeyevich, saludé, ajustándome la mochila a la espalda. Mi nombre es Iván Sabeliov. El hombre detrás del escritorio, robusto con el rostro marcado por los duros inviernos y en las noches de insomnio, levantaba la vista y sonreía. No era una sonrisa cualquiera, era una de que ya había visto demasiado para sorprenderse con muy poco. Ah, el nuevo recluta, respondió con voz tan espesa como la grava. Entonces, ¿quieres? Únete a nuestro equipo, ¿eh? Asentí, mirando las venas enrojecidas de su rostro, cicatrices de años entre la piel. Hielo y alcohol, dos constantes en la vida de cualquier geólogo que se precie. Entendámonos, dijo golpeando la mesa con la palma de la mano. Mañana tú. Está en el campo. ¿Preparado? Recibí la misión incluso antes de sentarme, debería avanzar en el reconocimiento. Desde una zona estratégica, preparando todo para la llegada del grupo principal. En el vuelo. Hasta el lugar, una pelirroja sarcástica no me dejaba en paz. Oye, rubia, bromeó como si el color de mi pelo, heredado de mi madre. Fue una broma. Tú eres el geólogo, ¿no? Entonces dime, ¿qué tienes? ¿Ahí abajo que no sabemos? He oído hablar de cuevas donde el sol brilla bajo él. Tierra, como ese lugar, ¿cómo es realmente? ¿Agartha? ¿Sabes? Lo miré con calma, sin cambiar de expresión. Si quieres leyendas, querida, mira un documental en YouTube. Allí ellos. Explica mejor. El niño arrugó la nariz y volvió la cara. Me puse los auriculares y me perdí en la ventana. Helicóptero. A 3000 metros de altura, la taiga se revela en toda su grandeza. Un mar verde oscuro cortado por vetas plateadas de ríos que serpentean entre bancos de arena y claros inundados. Algunos se ensancharon hasta convertirse en lagos espejados. Otros se perdieron en laberintos de pantanos donde las primeras ramas de álamos y abetos, tercos en conquistar terreno. Siberia es así, un rompecabezas.
Cabeza de agua y tierra, donde las marismas alimentan los grandes ríos, el Ob, el Irtych. Y muchos otros, y las islas forestales emergen como oasis en medio del pantano. De eso. Arriba, la escala era impresionante. Si prestaras atención, podrías ver ondulaciones del terreno, marcas de un pasado lejano, cuando estas llanuras eran fondo del mar. Imaginar la fuerza que esculpió todo eso me dejó atónito. Yo quería compártelo con el pelirrojo, pero todavía estaba de mal humor. Fue entonces cuando el hombre que estaba a mi lado, un veterano con barba canosa y manos callosas, me tocó brazo y gritó por encima del ruido de las hélices. Mira hacia allá, muchacho. 7 años perforando esta tierra y sigo sorprendido. Me acerqué casi tocando su rostro para escuchar mejor. ¿Has encontrado fósiles de mamut por aquí? Pregunté curioso. Él se rió, un sonido ronco y sincero. Un desastre. Huesos por todas partes. Una vez que encontré un diente que estaba casi entero, lo hice. Cuchilló con él. La historia me trajo un recuerdo propio. Una vez en los Urales, mientras buscaba un buen lugar para pescar, noté que la corriente había erosionado un banco de arena. Entre las raíces expuestas, algo brillaba. Pensé que era una rama, pero cuando la toqué sentí la superficie lisa, pulida por el tiempo. Cavando con las manos extraje un trozo amarillento y agrietado, un jamón gigantesco del tamaño de mi antebrazo. Nunca supe a qué animal pertenecía, ni dónde estaban los otros huesos, pero el descubrimiento fue noticia local. Quería decirle esto al hombre, pero el piloto anunció la descenso. El helicóptero se inclinó bruscamente y los pasajeros se aferraron a sus asientos. Asientos cuando las ruedas golpean el suelo irregular. Bajé con 2 bolsas de equipo y una mochila a la espalda, siguiendo al grupo. Incluso un viejo Ural adaptado para el transporte. Como siempre, no había lugar para todo. Me dejaron fuera, me condenaron a recorrer 50 kilómetros de senderos llenos de baches y atolladeros sentados en mi propia mochila. ¿Quién ha pasado por esto? ¿Qué sabe lo que es? Cuando finalmente llegué a la segunda parada, apenas podía moverme. Moverse con dolor. Mis compañeros me ayudaron a descargar mi equipaje y la pelirroja y el veterano se despidió con la mano. El conductor bajó la ventanilla lo suficiente. Gritar. Escucha, chico. A las 5 viene una gaviota a recogerte. Esperar. Aquí que me tengo que ir. Ni siquiera esperó una respuesta. Se fue en una nube de polvo, dejándome solo con un pensamiento incómodo, y si un oso decidiera aparecer, tenía una escopeta. Desarmado en la mochila, pero juntar las piezas, cargar y disparar antes de que el animal me golpee. Lograrlo era una apuesta arriesgada. En otras regiones, como los Urales o el lejano al este, nadie sería abandonado así. Quizás fue solo un descuido. ¿O no? La gaviota, como llamaban al vehículo de orugas, llegó con un retraso de 1 hora. El conductor, sudoroso e irritado, se justificó golpeando el capó oxidado. Lo siento, amigo. Se rompió una correa en medio del arbusto. Estas máquinas son basura. Subí en silencio. Caminar en cinta era menos tortuoso que en los Urales, el vehículo se balanceó pero absorbió los baches de los senderos, subiendo y bajando sobre troncos caídos y huecos disimulados por la vegetación. El cielo ya se estaba oscureciendo, teñido de azul profundo y las primeras estrellas centelleaban tímidamente. ¿Cuánto tiempo más?, pregunté después. Un rato. Escupió por la ventana. Unos 3 kilómetros. Estamos prácticamente allí. El claro se abrió ante nosotros, una sólida cabaña de troncos abandonada. Las linternas del vehículo iluminaron la escena, la leñera vacía, entreabierta, meciéndose con el viento. Silbé en voz baja. No es que fuera sorpresa. Después de todo, en la taiga la soledad es la única certeza. Y el jefe, como siempre, había razón, allí la naturaleza no perdonaba las distracciones.
El jefe había mencionado, todavía en la habitación, que ese campamento estaba abandonado hace 2 años. Está bien, pensé. Resolveremos los problemas como quieras. ¿Qué aparecen? Me volví hacia el conductor, que todavía estaba al volante. «Hey. Camarada», bajé la voz. «¿Cuál es tu nombre otra vez?» «¿Oyes?» Se bajó del todoterreno estirando la espalda con un gemido sordo. «¿El qué?» Gruñó frotándose las manos en sus pantalones manchados de grasa. Tiré la mochila al suelo. «¿Vas a pasar la noche aquí o regresas ahora? Tengo una bolsa». «Dormir, manta, te la puedo prestar». El hombre sonrió irónicamente. «¿Y tú?» Se cruzó de brazos. «No, nada de eso. Mañana. Pronto volveremos a cargar ese tractor y seguirás tu camino». Trato cerrado. A la mañana siguiente antes de partir, me advirtió, en 2 semanas, el personal principal. El operador de radio lo confirmó. «Pasaré en 1 semana. Solo para ver cómo va». Y se fue dejando atrás solo el rastro de su neumático sobre tierra húmeda. Estaba solo. Era hora de inspeccionar mi nuevo reino. A la luz del día todo parecía menos sombrío que al llegar. La cabaña era espaciosa. En el interior, una cama de gruesas tablas, una estufa de hierro, una mesa tosca y 2 tocones de madera que sirven como bancos. Sobre la mesa, utensilios cubiertos de polvo. Platos sucios, una lámpara de queroseno envuelta en telarañas. Maldición. Debería. Le había pedido al conductor al menos 1 litro de combustible, pero ya era demasiado tarde. Debajo de la cama encontré un hacha envuelta en fieltro fino. Lo desenvolví. Empaqué mis cosas y extendí el colchón de paja. Luego sal al patio trasero. Todo hogar comienza con el fuego. Como no había leña en el almacén, habría que cortar una. Seque el pino y encienda la chimenea. A unos pasos de la cabaña, sobre un cerro cubierto de musgo, un bosque de pinos extendido. Entre los árboles sentí ese alivio instintivo, el aire libre, el silencio que no oprime, sino que acoge. El sol calentó las marquesinas y las secó durante el año. Tras año, en el suelo se amontonaban ramas secas y agujas amarillentas. En el primero. Un día decidí juntar tanta leña como fuera posible para el fuego y apilarla cerca de la cabaña. El hacha quedaría para más tarde. Según el mapa de la región, poco más allá del claro comenzaba un inmenso lago con una nombre que sonaba como un acertijo en idioma canti. Caminé hasta el borde del barranco. Unos 10 metros de altura, y me detuve jadeando. Abajo una suave pendiente. Bajó a una playa de arena blanca, y de ahí en adelante, solo agua. Azul infinito cortado por el reflejo del cielo. El pecho lleno de un buen resfriado, el que precede al aventura. Sin pensarlo grité «Oye». El eco regresó, rodó sobre las olas y murió en la distancia. Los peces saltaban aquí y allá, dejando círculos concéntricos en la superficie. Media hora después regresé al lago, pero ahora con la muñeca inflable en la mochila y la caña de pescar. Vivir al margen de eso y comer comida enlatada sería un crimen contra la naturaleza. Encontré un punto de fácil acceso, dejé caer mi mochila en la arena y vi el lago cegarme. Yo con tu brillo. En las aguas poco profundas bailaban bancos de peces pequeños. Me agaché. Metí la mano y los recogí en un puñado. El frío en mi palma me llevó de regreso a infancia, pescar con mi padre en los lagos helados del asentamiento donde crecí. En el lado oeste un estrecho arroyo desembocaba en el lago y desaparecía entre la vegetación. Signo de bajo pavor real. Y en las orillas pantanosas entre los juncos acechaban las carpas. ¿Precavido? Debería haber traído la red. Lástima que ahorré espacio en mi mochila. Influí en el lodka, lo empujé al agua y remé hasta el centro. Los remos crujieron el filo. La goma resistió, pero después de 20 minutos de lucha logré fondear en medio del lago. Cerca de allí, algo golpeó la superficie con un ruido sordo. Lancé el giro.
Directamente desde el barco no era ideal, esa ufinca de fondo delgado no tenía estabilidad para eso, pero el instinto del pescador habló más fuerte. Media hora más tarde, 2 pavones que pesaban 5 kilos cada uno luchaban en el fondo del lodka. Les rompí la espalda con un golpe contundente, no podía arriesgarme, aquellos. Las bestias prehistóricas volcarían el barco en un abrir y cerrar de ojos. Un tercero escapó desde el principio, rompiendo el cebo. Ese dolió. Pero el sabor de la venganza fue mejor, los 2 que quedaron ya valían la batalla. Remy regresa a la orilla, el sol brillando en sus ojos. Solo cuando encallé el lodka. Fue entonces cuando me di cuenta de la figura inmóvil al borde del barranco. Un hombre anciano, de piel correosa como cuero arrugado, vestido con una malitza. Pantalones de chándal raídos y descoloridos. Manos cruzadas detrás de la espalda, ojos fijos en a mí. Hanti. Me acerqué arrastrando el lodka. Thrapswit, respetable. Su rostro era un mapa de profundas arrugas, quemado por el viento y el sol, un manzana cocida en el horno del tiempo. Pero los ojos entrecerrados y brillantes no desaprovecharon nada. Él no respondió. Acabo de echar un vistazo al interior de la lodka. Ribische jefe, dijo como si fuera obvio. Territorio o base. Soy del equipo de geología, le expliqué. Estoy de paso. El anciano asintió lentamente. No hagas líos aquí, Nachalnik. La voz era áspera. Pero sin amenaza. Ahora comienza la temporada. Hizo un gesto vago con la mano. Estas tierras han pertenecido a los Khanty y Mansi durante generaciones. En el pasado cada clan tenía tu pedazo de bosque, tu río. Hoy reciben dinero para exploración, tienen descuentos cuando encuentran petróleo o gas en sus tierras. Pravil no. Escupió al suelo. A nosotros. En los 90 era diferente. Dispararon a los intrusos, talaron árboles en las carreteras para derrocar a los snegociots. Hicieron pascutzbo para ahuyentar a la gente. Ahora es más tranquilo. Entendido, Druzok, estuve de acuerdo, levantando las manos. Solo tomé unos pocos. Lubina pavo real para la cena. Mostré ambos colmillos. Tenemos un campamento. Invierno aquí. El anciano, Irki, como pronto descubrí, asintió y llamó. Alguien con un gesto imperioso. Desde lo alto del barranco, entre los matorrales, un joven, también Khanty, con una escopeta al hombro. Usando un suéter autodeportivo manchado de resina, brazos musculosos marcados por el trabajo. Nikolai, me presenté estrechándole la mano áspera. Iván, respondió con una rápida sonrisa. El viejo Irki se rió. Yo también soy Iván por bautismo. Pero aquí me llaman Irki. Zametiano, confirmé. El joven se echó la escopeta al hombro y observó el lago. O piacio vy ischete. Nef. Mozet almazi kak v yakuti. Obrazovannig se ríe. Neft ya encontró todo aquí al parecer. En 2 semanas llega el personal principal. Mi misión es trazar rutas a través de las colinas alrededor. Hacia el norte y siga el lecho del río hasta los afluentes del Gran Malanka. Irki frunció el ceño. ¿Kakievzgorki? Antes de que pudiera responder, saludó a la lodka. Dabaj sobirai ribische. Pogdena estoy bische rascaces. Y eso es lo que hicimos. El viaje hasta el campamento de Khanty llevó tiempo. Irki abrió el camino pisando firmemente senderos que solo él conocía. Iván, el joven, lo seguía, espantando los mosquitos con una rama de abedul. Le ofrecí el repelente pero lo rechazó. Cuando llegamos no era exactamente lo que esperaba. En lugar de gers, una cabaña. Baúles robustos con una de las paredes cerrada por tablas improvisadas. Detrás, un corral de estacas para renos. Irki emitió un silbido agudo y uno de los animales, cojeando, se acercó tambaleándose.
Olezki Nogami Bolenguay, explicó el anciano, acariciando el cuello del animal. Ayer tuvimos que sacrificar a 2 cachorros. A un nuevo. Zal. Hice una mueca de simpatía. Mientras tanto limpié y preparé allí el pavón. Justo en el patio trasero. Después nos sentamos dentro de la cabaña, comiendo pescado frito y un sopa espesa, casi como gachas de pescado, tan rica que la grasa rezumaba por las esquinas de la boca. Nikolai, el joven Iván, miró a Irki, quien asintió. 2 botellas de vodka. Apareció sobre la mesa. ¿Nutak, Kakievzgorki? Irki sirvió los vasos de metal y levantó el suyo. Z.A. Dorogu. Bebemos. No tengo el mapa topográfico aquí, pero sí unos 3 kilómetros al norte. Comienzan los montículos de arena, de unos 15 metros de alto y 5 kilómetros de ancho. Extensión. Suaves como las que están encima del lago, solo que en medio del bosque. Irki escuchó con los ojos entrecerrados. ¿Ichtotai tambudes delat? Él preguntó. Como si la siguiente pregunta ya estuviera en la punta de su lengua. Chitat lektsi estaromu. Cantu el tono, chto. Lo que hacen los geólogos no se limita a buscar minerales en el útero de la Tierra. Y empecé a elegir mis palabras con cuidado, pero el viejo Ant me interrumpió con un gesto repentino de la mano, como si ahuyentara moscas. No hay nada que puedas hacer allí. Tierra muerta, eso es lo que es. No discutí. La segunda ronda de vodka fue más fácil, y entre una conversación no comprometido y otro vaciamos la primera botella, luego la segunda. El joven se sentó en el estrado y sacó una guitarra de debajo de la piel de reno. Estaban desaparecidos. Cuerdas, pero eso no lo detuvo. Los dedos bailaron sobre el cuello del instrumento. Como si las notas faltantes no hicieran ninguna diferencia. Ant murmuró algo entre dientes y luego empezó a tararear. No sabía si estaba imitando a Vysotsky o Rosenbaum, pero la voz ronca y el ritmo lento le daban un aire de lamento. Viejo. El anciano, sorprendentemente, no se dejó desanimar. Se agarró fuerte como un roble resistiendo el viento siberiano. ¿Y por qué tierras muertas en las colinas? Pregunté cuando la música se apagó. Al principio hizo oídos sordos, pero el silencio y el vodka le soltaron la lengua. A nosotros. 30S, su voz se hundió como si las palabras pesaran toneladas. Muchos. Janis murió. Mataron como perros. Se le escapó un juramento ahogado. Labios seguido de un gesto amenazador hacia la ventana, como si los fantasmas todavía estaban ahí afuera, al acecho. Los que quedaron recogieron los cuerpos y enterraron todo allí. Entonces aquí bajó aún más el tono, obligándose a sí mismo a que me incline hacia adelante. Entonces los muertos aullaron bajo el hielo del lago. Salieron a la superficie con la espalda, como si todavía estuvieran intentando salir. ¿Quién escapó? Tomaron las armas restantes y los ahuyentaron. Hambre. Sus ojos. Borrosa, la voz se convirtió en un gruñido gutural. Se comieron unos a otros. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Una ola de piel de gallina subió por la nuca. El joven que estaba en la plataforma dejó de tocar y dejó caer su guitarra al suelo. De lado y se arrojó sobre su espalda, bostezando exageradamente. Ha comenzado, murmuró. Más para él que para nosotros. Ant no le prestó atención. Continuó ahora en un flujo prolongado como si él. Los recuerdos lo estaban ahogando. Muchos murieron. Luego los que se quedaron. Se atragantó, la saliva burbujeaba en las comisuras de su boca. Los que se quedaron. Se convirtieron en bestias. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de esas imágenes. El último detalle ese yo. Lo heló hasta los huesos. El joven se incorporó sobre los codos, me miró y hizo un gesto con la mano como diciendo, no te preocupes por este viejo loco. Pero la voz de Anne de repente cobró fuerza, aguda como una espada oxidada.
Cualquiera que ponga un pie en esa colina no regresa sano y salvo. Ya verás. Me levanté de la mesa. Llega. Me voy. El joven dejó caer las piernas al suelo y se sentó. ¿A dónde vas? Afuera es de noche. Él es. Mañana te vas. Ant se desplomó sobre el estrado y empezó a roncar a los pocos minutos. Nicolás. Se acercó a mí con el aliento caliente a causa del vodka. Vamos, Vanka. Un cigarrillo. Salimos al patio. Se asomó al recinto de los renos, se aseguró de que todo estuviera en orden y se volvió hacia mí. No me importa lo que diga el viejo. Desde que yo entiendo a la gente, repite estas mismas historias. Se encogió de hombros. Incluso puedes. Si algo pasó ha sido, hizo una pausa, calculando, hace 100 años. Lo encendí. El cigarrillo y se lo pasó. Así que lo que. Nikolai tragó profundamente y entrecerró los ojos por el humo. Mañana sí. Si quieres, te llevaré allí. Ves lo que tienes por ti mismo. O lo que no lo tiene. Me reí suavemente. Un sonido que me irritó más de lo que debería. Mañana entonces. Él sonrió con arrogancia. ¿Partidos? Después del almuerzo el anciano se va al campamento. Grande cuida el rebaño. Ahí vamos. Hizo una pausa dramática. Simplemente no. Ven a quejarte más tarde. La última frase quedó flotando en el aire como una amenaza. No entendí lo que querías decir con eso, pero no pregunté. El viejo Ant no era más que un loco supersticioso. Chamansbo. Así llamaban a estos idiotas. Nos dimos la mano y nos separamos para dormir. Pero el sueño no le resultó fácil. Ahora. Parecía como si algo estuviera aullando en el bosque, ahora un crujido siniestro resonó a través de las paredes del cabaña. Cuando finalmente me quedé dormido, fue peor. Pesadillas babosas, dientes janis. Podrido, vestido con pieles podridas, extendiendo manos esqueléticas en mí. Dirección. Una risa estridente atravesó la noche, no vayas al cerro de los muertos, no vayas. Me despertaba sobresaltado y volvía a sumergirme en el mismo horror. Hasta él. El último sueño me tragó por completo, una enorme boca negra llena de dientes. Triangular en hileras dentadas, chorreando agua del río. En el fondo, entre los huesos de reno y pescado, algo que parecía mi propia chaqueta, empapada en sangre. Me desperté con el corazón acelerado y la boca seca como papel de lija. Una luz gris se filtró por la ventana. El amanecer. Nikolai ronca en el estrado, Erki ya se había ido. Encontré una botella de vodka casi vacía sobre la mesa y bebí lo que quedaba, solo para. Calma el temblor en tus manos. Los fragmentos de la pesadilla todavía bailaban en mí mente, pero los hice a un lado con un gesto brusco. No pondré un pie allí. O al menos lo era. Pensé mientras empacaba la cabaña para una estadía más larga. Pero cuando conocí a Nikolai en el campamento y él me miró con esa sonrisa de quien ya sabe que ganará, sentí nuevamente el llamado de eso. Entonces, Kolia. ¿Dónde está Irki? Redujo la velocidad por el empinado sendero con los ojos fijos en la cima de la pendiente. Fue para. Gran campamento. Cientos de renos, más o menos. Se encogió de hombros. Él. ¿Qué esperabas? Tenemos 5 renos y vivimos todo el año en la taiga. En invierno, él. Vamos a la ciudad, vendemos carne. Silbó en voz baja. Dinero fácil. Se detuvo de repente como si hubiera perdido algo y miró a su alrededor, como si consultara una ruta en un mapa invisible. Vamos. Bajó la voz. Mira, en serio. Esa colina es realmente rara. Lo sentirás en tu piel. Tierra muerta. Se dio la vuelta. Para mí, los ojos serios. Por cierto, también se considera el lago donde pescaste. Muerto. ¿Oh sí? Me reí amargamente.
Aquí todo está muerto entonces. Incluso el nombre. Me muero, vale. Bien. ¿Pero el lago? Nikolai me hizo un gesto para que me callara y me detuviera. El silencio era tan denso que podía escuchar la sangre palpitando en mis oídos. Un pájaro cantó a lo lejos y entonces nada. Solo el peso de la quietud, como si la propia taiga estuviera atrapando a los. Respiración. Juro que escuché el silbido de una serpiente arrastrándose entre el musgo. La piel. Hormigueo. Estamos aquí, murmuró. El rastro terminó abruptamente. Estábamos en un claro rodeado de pinos. Retorcidos como centinelas petrificados. Me duelen las piernas por el esfuerzo de escalar. Devanado. Y luego vino la sensación de que algo me observaba. Primero. Discreto. Luego insistente como uñas rascándose la nuca. Nikolai caminó entre los árboles tocando las ramas con una reverencia casi religiosa. Noté que algunos tenían cintas blancas y rojas atadas. Murmuró palabras, se apretó la frente. En los baúles. Me quedé quieto, inmóvil. La sensación de ser observado se concentró entre mis omóplatos como si una criatura hambrienta estuviera allí, lamiéndose las chuletas, estirándose. Garras curvas hacia mí. Me di la vuelta de repente. Salgamos de aquí, dijo con voz más áspera de lo que pretendía. Nikolai se encogió de hombros. Está bien. Vamos. Descendimos en silencio, pero la impresión fue que habíamos tocado algo podrido. Algo que no debería ser perturbado, no me soltaría. Solo cuando vi las cabañas del campamento es que la presión sobre mi espalda ha disminuido. Aún así, mientras transitable estaba listo para correr, para escapar de lo que no podía. Nombre. Pero no iba a rendirme delante de Nikolai. Entonces pregunté forzando un tono casual. ¿Por qué está muerto el lago? Se detuvo. Los viejos no ponen nombre a las cosas por nada. Cuando el tuyo hizo un gesto vago hacia el sur, vinieron aquí con sus botellas y sus armas. Mataron a un chamán. Su alma se convirtió en una percha y se escondió en las aguas. Dicen que es inmortal. Se alimenta de peces. Crece cada año. Él miró. Yo desafiante. ¿Lo crees? No respondí. No hubo respuesta. Cuando llegamos a la cabaña, Erki nos estaba esperando armado hasta los dientes. Supe de inmediato a dónde íbamos. Nikolai intentó esquivar los golpes del palo que lo golpeaban. El anciano blandió, tartamudeando disculpas en kanti. Irki maldijo en una mezcla de ruso y su lengua materna, su voz ronca de furia. ¿Por qué llevaste este pancul a la colina? El murciélago cortó el aire peligrosamente cerca de mi cabeza. ¿Qué? Nikolai retrocedió. Acabamos de dar un paseo por el bosque. Mentir. Irki se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre y la boca echando espuma. ¿Y? Arbusto. Quien sube esa colina no vuelve sano. Sus dedos temblaron. Como garras. Te mataré. Te mataré. Jódete, viejo, escupí. Te estás volviendo loco. Vea que te traten, loco. Nikolai había desaparecido en la confusión. Irki escupió en el suelo y se derramaron juramentos. En ráfagas incomprensibles. Le di la espalda y me alejé, escuchando al anciano gritar desde atrás. De mi parte te arrepentirás. La tierra muerta no perdona. En mi choza cerré bien la puerta, encendí la estufa y me arrojé cerca del calor. Amigos, ¿qué había hecho? El día agonizaba y no tenía intención de irme. De eso. Abrí una lata de algo que olía a carne de reno y me preparé para esperar a que llegara el pase nocturno. Pero algo me dijo que por mucho que lo intentara, esas sombras no me dejarían en paz. El cansancio del viaje y el peso de las impresiones de aquel día me arrastraron a un sueño profundo. Esta vez no hay pesadillas ni imágenes, solo un vacío oscuro.
Inusual para quienes viven aislados en la taiga. Normalmente en estos lugares alejados del. En la civilización, los sueños están vivos, casi reales, como si la propia naturaleza los tejiera. Siempre lo atribuí al aire libre, a la vida entre árboles y ríos, pero había algo más. Una antigua conexión entre el hombre y la tierra que lo creó. Si pudieras ver sueños. De los demás me gustaría saber qué veían los cavernícolas por la noche. ¿Y él? ¿Como el Nerke? Probablemente solo una nueva moto de nieve gratis, cortesía del gobierno. Me desperté con las primeras luces del sol, llena de energía que no había sentido en días. Me levanté de un salto, enderecé el colchón de paja, me lavé la cara con agua helada y me estiré antes de dirigirme al lago. En la orilla examiné cada sombra, cada movimiento. No quería que el viejo volviera a cogerme por sorpresa. ¿Qué hace él? ¿Trazado? Intenté convencerme de que sus palabras no eran más que delirios de borracho, pero la duda le carcomía por dentro. Quizás sería mejor hacer las paces con él. Después de todo, ¿quién era yo para juzgar? Si Antenok me llevó a la montaña, entonces no. Así debería estar prohibido. Mientras inflaba el bote y lo lanzaba al agua, el sol brillaba intensamente. Pero así. Que me alejé de la orilla, como si el universo tuviera un perverso sentido del humor. Las nubes se cerraron sobre mí. No me arriesgué a ir al medio del lago como lo hice. Primer tiempo. Me quedé cerca de la costa, siguiendo hacia la izquierda, hasta llegar a una lengua de arena que entró en las aguas. Fue allí donde me aventuré en aguas más profundas. Las primeras gotas comenzaron a caer, acumulándose en el fondo del recipiente. Mierda. Si llovía mucho, la pesca se arruinaría. Pero ya no había vuelta atrás. La lluvia golpeaba la superficie del agua, a veces suavemente, a veces a borbotones. Tiré el anzuelo 1, 2 veces. Tercero, algo un poco duro. Tiré de la caña, pero el hilo casi me arranca los dedos. Brazos. Tropecé casi cayendo al agua, cuando de repente un violento tirón me arrancó el hilado de las manos. Se formó una ola y luego la vi. Una inmensa sombra se deslizó bajo la superficie, emergiendo lentamente. Espantoso. Mis ojos se abrieron, mi corazón se aceleró. La cosa se hundió. Del barco tan cerca que podía ver sus escamas, si eran escamas. Brillando en la penumbra. Me incliné hacia un lado y luego hacia el otro, tratando de. Sigue tu movimiento. Por un instante desapareció. Entonces el agua explotó. Un golpe brutal bajo mis pies me arrojó por la borda. Me caí a 5 metros de lejos, ahogándome mientras intentaba nadar de regreso. El pánico me cegó. Cuando finalmente me aferré al barco, lo que vi me heló la sangre. Una mandíbula alargada, como la de un cocodrilo, emergió del agua y mordisqueó el barco. Por la mitad. Las astillas de madera quedaron atrapadas entre dientes afilados. Mientras el agua corría por esa boca. Y entonces vi el ojo, amarillo, con una estrecha pupila negra, fija en mí. No sé cómo llegué a la orilla. 20 metros que parecieron kilómetros. Me arrastré. A través de la arena, caí 2 veces por el terraplén, raspándome las manos con las piedras. En el mío. Cabeza simplemente repitió. Hasta que grité, ¡qué pena! Nada, maldita sea. Ese era un jodido cocodrilo. Solo recuperé el sentido dentro de la cabina, con el rifle apretado contra mi pecho. El arma. Me dio una falsa sensación de seguridad. Bebí agua con manos temblorosas y lo tiré sobre el catre. Quería gritar, llorar, romperlo todo. Me acordé del viejo Ant, el dedos torcidos por las palabras que escupió como un presagio. Me froté la cara con violencia. ¿Qué fue eso? Intenté reconstruir cada detalle, pero nada tenía sentido. ¿Un pez gigante? ¿Qué pez crece de ese tamaño? ¿Qué pez tiene dientes? ¿Así? Al salir pateé la puerta, rifle en mano, decidido a obtener respuestas del anciano. No. Encontré el rastro de inmediato,
me volvía ante cada sonido, imaginando a la criatura alejándose. Desde el agua arrastrándose por la tierra. Un anfibio. Cuando finalmente llegué a campamento grité oye. Irki. Nikolai, ¿dónde estás? Silencio. Empujé la puerta. Cabaña, vacía. El corral donde antiguamente estaban los renos, abandonado. Se fueron. Pensé que habían ido al campamento más grande, pero ¿dónde estaba? Mierda. Fue entonces cuando vi algo blanco cerca del marco de la puerta. Obtuve. Lo dejé ir. Mis dedos. Ellos temblaron. Era un diente triangular del tamaño de la mitad de mi mano. El viejo lo sabía. Quería disparar al aire, llamar la atención, hacer algo, pero fue inútil. Maldije, gruñí. Ira, regresando por el sendero. ¿Quién me creería? Ese monstruo podría tenerme roto por la mitad como lo hizo con el barco. Y estaba completo. ¿Por qué? Las 2 noches siguientes fueron un infierno. Durante el día caminaba como un zombi, él. Por la noche me quedaba dormido media hora como máximo y me despertaba presa del pánico. Vi que sí. Arrastrándose entre los árboles, mirando por la ventana. Al tercer día, agotamiento. Vencerme. Dormí con el rifle a mi lado. Hasta que un ruido me sacó del sueño, un gruñido, un movimiento afuera. Mi corazón se desplomó. No pensé, simplemente actué. Salí corriendo y vi una sombra oscura. Enorme avanzando hacia la cabaña por el sendero. Esta vez no. Apreté el gatillo. La explosión resonó, seguida de un rebote metálico. El sonido me trajo de vuelta a realidad. A 40 metros de distancia, un vehículo frenó bruscamente. No era un monstruo. Era un jeep. Caí de rodillas entre el alivio y la vergüenza. ¿Qué carajo es esto? El conductor se apeó. Agachado detrás de la carrocería. ¿Estás loco, hombre? Una patada a mi costado, entonces. Un puñetazo en la cabeza. ¿Has perdido la cabeza, animal? Murmuré algo incoherente. Callarse la boca. Boca. Y otra bofetada. Solo después de media hora logré explicarme adecuadamente. Cuando el hombre me ofreció un sorbo de algo que me quemó la garganta y me hizo tosa hasta que le duelan los pulmones. Él frunció el ceño. ¿Estás loco, hermano? Pero después, mientras contaba todo, tú. El escepticismo parece haber flaqueado. No sé lo que viste. El año pasado estábamos pescando allí. No mucho. Hizo una pausa. Pero Antenok una vez hizo un parada rara. Andrew Kainkin me lo dijo. Amarraron un pollo ahumado. Atado a una cuerda y lo arrojó al agua. Algo tiró con fuerza. Esperaron 1 hora. Pero no apareció nada. ¿Y entonces? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Cómo debería saberlo? ¿Qué carajo? Llevó mi rifle al jeep y lo cerró. Quédate aquí hoy. Mañana iremos a el gran campamento de Irki. Sé dónde está. A ver qué descubrimos. Le agradecí en silencio. Por primera vez en días, alguien pareció creerme. O al menos no me trató como a un loco. Me negué a apagar la luz. Sin queroseno, rompí ramas y las metí en cada grieta, transformando la cabaña en un precario faro. Se va a incendiar, idiota. Murmuró el conductor, pero trajo una lata de gasolina. La lámpara chisporroteó, resistiendo la combustible extranjero. Intenté ajustar la llama, pero él me empujó. Sal de aquí, tú. Las manos tiemblan más que una hoja al viento. Me senté en un tocón. Pensé que tu basura funciona con diésel. Él se rió torpemente. Funciona con todo menos con agua bendita. Listo. Ahora duerme. Nos acostamos. El sueño dio vueltas, pero no llegó. Después de lo que hemos pasado.
Ni siquiera él podía relajarse. La noche se prolongó y supe que cuando el sol nacido, nada volvería a ser igual que antes. El sueño no llegó. Oí a Vania moverse en la oscuridad. Entonces, ¿dormiste? Yo pregunté. Bajo. Todavía no, respondió, girándose hacia un lado. El conductor bostezó y se estiró. Brazos como si toda la noche fuera una carga. Irkei habló una vez de los años 30. No sé exactamente qué pasó, pero dicen que los chequistas arrojaron algunos muertos vivientes en un lago por aquí. ¿Quién sabe que despertaron en el fondo? Cerró los ojos, pero continuó hablando como si las palabras salieran solas. La taiga esconde cosas para. Maldición. Aquí había otro lago más pequeño, unos 2 kilómetros al sur, después del protocolos. Desapareció. Conozco estas bandas como la palma de mi mano, volé desde helicóptero hasta que me retiraron a la fuerza. Si un lago desaparece, ¿qué significa eso? Acomodó su cabeza sobre la almohada improvisada. Para mí la respuesta es obvia, las caries. Debajo de la tierra. Puede ser que los lagos se comuniquen. El grande está más lleno. Ahora. ¿Quién sabe qué ha habido ahí abajo desde la época de los dinosaurios? Algo viejo escondido. Otro bostezo. Lo miré, pero ya tenía los ojos cerrados. Ya he navegado. Desde aquí hasta Salyard y más allá, hasta el océano. Fruncí los labios. ¿Qué océano? Quería. Pregunté, pero lo que salió fue un ronquido gutural del conductor. Dormir. Tener un cuerpo. El clima cálido alivió, pero no lo suficiente. Podría haberlo matado. Solo uno. Desviación en el disparo, un segundo de vacilación, y la cartuchera habría hecho el resto. El Key. Tenía razón, no debería haber escalado esa maldita montaña. Estúpido. Siempre he sido así. Desde pequeña me he advertido que no vaya, y voy de todos modos como si tuviera una cuerda alrededor de mi cuello empujándome hacia el agujero. Por la mañana nos dirigimos al gran campamento nómada, a 5 kilómetros de cabaña. Podríamos ir a pie si supiéramos el camino correcto. Irkei caminó del redil de renos haciendo girar un lazo entre sus dedos. Con un movimiento seco. Arrojó la cuerda, el mango cayó sobre los cuernos de un animal que luchaba. Asustar a los demás. Nikolai entró en el recinto y con gritos desgarradores ahuyentó a su presa. Hacia el anciano. Ven aquí, terco. Irkei tiró de la cuerda, obligando al. Los renos se acercan. El conductor saltó primero del vehículo. Irkei. ¿Cómo estás, viejo? La hormiga se giró y escupió al suelo. ¿Quién os llamó perros sarnosos? Sal de aquí. Valera levantó las manos con las palmas hacia arriba. Vamos, Irkei, no. ¿Conocido? Soy yo, Valera. El anciano entrecerró los ojos. Lo reconocí, lo reconocí. Tú, Valera, lo sé. Quitad ese de mi vista. Valera sonrió conciliadora. Basta, Irkei. Te conozco, eres un hombre justo, por eso todos. Respeto en la taiga. Irkei enderezó la espalda, orgulloso, pero no se rindió. Si no. Si necesitáramos ayuda, no estarías aquí. Queremos resolver esto entre nosotros. Sin problemas. Él asintió. Él habla. Sacó el diente triangular de su bolsillo y se lo mostró a Ant. Le hablé de la cosa en el lago. Irkei escuchó sacudiendo la cabeza como si estuviera frente a un niño testarudo que se metió en problemas. Cuando terminé, soltó una risa ronca. ¿No te advertí que no fueras a esa montaña de los muertos? Lo hiciste. Ahora el chamán Lucio te arrancará las tripas y no tendrás dónde esconderte. En cualquier río, en cualquier lago te encontrará. Apreté el diente en la palma de mi mano hasta que me dolió. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? ¿Lo hacemos? La sensación de que algo me estaba siguiendo ya no era paranoia, era certeza.
Primero las pesadillas, luego esa opresión en la colina con Nikolai, ¿y ahora qué? En el lago. Irkei sostuvo el lazo, impidiendo que el reno lo soltara. La fuerza fue increíble. Ese viejo. Señaló el diente en mi mano. Taladra. Pasa una cuerda. Haz un amuleto. Entonces toma este reno y llévalo al lago. Ofrécelo al chamán, tal vez él te deje en paz. Miré los dientes a los renos, a los ojos astutos de Irkei. Tú ya sabías que íbamos a aparecer, ¿verdad? Se encogió de hombros. Lo sabía, lo sabía. Bajé la cabeza sin tener el coraje para enfrentarlo. Sí, lo siento, supongo. Ah, el señor Nikolai me advirtió. No pensé que usted. Eran tan estúpidos. Agitó la mano. ¿No lo crees? Bueno, debería. Nikolai ya ha pagado. Por lo que hizo. Si te metes con cosas que no deberías, te convertirás en reno en tu próxima vida. Antes de que yo pudo reaccionar, sacó el cuchillo y degolló al animal. Una hora más tarde. Estábamos con el cadáver desollado a orillas del lago. Perforé el diente con la punta de una navaja y la colgué junto al crucifijo alrededor de mi cuello. Valera miró. Agua rascándose la nuca. Joder, ¿en qué carajo nos hemos metido? ¿Cómo sé? Vamos a llevar este reno al medio del lago. Señalé el vehículo. No flota. Me dijo. Parecía como si hubiera perdido la cabeza. De repente el sonido de los remos cortando el agua. Irkei apareció en una canoa de madera, vistiendo una malitza bordada y pantalones de lana, la tradicional gorra que cubría él. Cabeza gris. ¿Qué están mirando, chicos? Suban ese cadáver a bordo rápidamente. Él. Los renos debían pesar unos 150 kilos, si no más. La canoa crujió bajo el peso. Irkei tembló la cabeza. Tú, Valera, quédate en el banco. Ven conmigo. No quería volver a ese lago en un barco que parecía a punto de hundirse, pero la hormiga gruñó. Rápido. Al chamán no le gusta esperar. La canoa sobrecargada se hundió ligeramente mientras remaba. Irkei se quedó severo, gritando algo en Ant. Cambalen, chamán Lucio. Y un discurso más. Incomprensible durante 5 minutos. Luego me golpeó con el pie. Juega. Juega ahora. ¿Qué? El reno implícito. Agarré el cadáver, pero fue imposible, debí haberlo hecho. 200 kilos, Irkei gruñó y me ayudó. La canoa se balanceó peligrosamente, pero logramos arrojar el cuerpo al agua. Del otro lado, Valera se rió a carcajadas. Irkei me agarró la muñeca y antes de que pudiera entender, me cortó la palma con el cuchillo. ¡Ah, mierda! Ignoró mi grito y sostuvo mi mano sangrante sobre su pecho. Lago. Gotas rojas cayeron al agua oscura. El anciano decía algo en voz baja. Como si estuviera haciendo cálculos. Luego se sentó. Remar de regreso. Obedecí sin atreverme. Mira hacia atrás hasta que veas la expresión de Valera. Su rostro estaba congelado en una expresión mixta de terror e incredulidad. Estaba señalando algo detrás de mí. Me di la vuelta. El agua se abrió. Primero círculos concéntricos, como si algo inmenso surgiera de las profundidades. Después, una cresta escamosa, verde y cobrizo iridiscente al sol. Luego una boca. Largo como el de un caimán, pero 10 veces más ancho, lleno de dientes triangulares. Como cuchillas. Entre ellos el cadáver del reno se retorcía y la sangre se extendía por él. Venas rojas. La criatura levantó la cabeza y sus ojos nos miraron, amarillos con pupilas verticales negras, llenas de una malicia antigua e inhumana. Tu piel gruesa. Como una armadura, estaba cubierta de cicatrices de batallas olvidadas y un película de algas. Todo parecía lento y real, pero estaba sucediendo. Retrocedí hasta quedar sentado.
Valera quedó paralizada. Irkei agitó las manos gritando. Algo en el dialecto. El monstruo se lanzó hacia atrás, llevándose consigo a los renos. El viejo me ayudó a levantarme. El chamán Lucio está satisfecho. Cada año le regalamos un reno. Gracias a ti, tuve que dar 2 este año. Sonreí torpemente. Perdón por la pérdida. Valera, aún conmocionada, logró recuperarse. Escucha, Irkei, ¿qué diablos pasó? Esa cosa. ¿Y quién eres tú? El ant se rió y se encogió de hombros. Un pez. Grande. Eso es todo. Me miró. Tú, muchacho, usa este amuleto. Nunca se sabe. Hizo un gesto de despedida. Haz lo que viniste a hacer y lárgate de aquí. No vuelvas. Sin motivo alguno y nunca manipule las piedras usted mismo. Es una muerte segura. Necesidad. ¿Algo? Dime, lo arreglaremos. Pero no pongas los pies en el borquí. Asentí sin. Entiendo la mitad de lo que dijo. Lo único que sabía era que, de ahora en adelante, miraría cualquier lago como si fuera la boca de un abismo. Irkei, murmurando algo en voz baja, se acomodó en el desgastado barco y partió. Cerca del banco, en la dirección de donde había surgido. Solo cuando tu silueta, disuelto entre la niebla y los sauces, fue cuando sentí el dolor palpitar en la palma de mi mano. 1. Corte profundo, casi ritual. ¿Quién creería eso? Valera ya estaba de regreso en vehículo, impaciente. Entonces, ¿nos vamos o nos quedamos ahí babeando en el lago? La cámara. Santa mierda. La cámara. Haber perdido ese momento fue como perderse un milagro entre los dedos. Pero incluso si lo hubiera filmado, ¿qué quedaría? Agua. Siempre solo agua. 1. Superficie lisa e indiferente mientras algo vivo se retorcía en las profundidades. La expedición fue cancelada sin explicación. Regresé por el mismo camino tortuoso. Sendero embarrado hasta el claro, el jeep de Valera me dejó en la pista de aterrizaje. Improvisado. Si vuelves a pasar por aquí, Banca, avísame. Tomaremos una copa. Olvídate de esta mierda. Apreté su mano, sintiendo el peso de la culpa por el disparo. Lo siento, hermano. Fue instinto. Él simplemente sacudió la cabeza. Olvídalo. Mira ahí, él. Vienen los perforadores. Los Buroviki, esos locos que perforaban la tierra como si buscaban el infierno, me llevaron a la siguiente parada, donde un helicóptero. Rusty esperó. Esta vez al menos me senté en un banco de verdad, no. Encima de una mochila llena de piedras. El piloto tardó un poco en despegar, y el destino me presentó a la misma pelirroja de antes, la que hablaba sin parar. ¿Qué pasa, geólogo? ¿Encontraste tu Eldorado? Sonreí amargamente. 2 días. Pensé que me quedaría por meses. Él se rió. ¿2 días? Vine por 2 semanas y ya estoy. Vacaciones. Playa, sol, vodka, ¿ves algo extraño por aquí? Los ojos de la pelirroja se abrieron como platos. Los ojos. ¿Cómo qué? ¿Osos borrachos? Entonces comencé a contar. Sobre Irkei. Acerca de lago. Sobre lo que surgió de las aguas como una pesadilla prehistórica. Yo exageré. En los detalles, pintando la escena con los colores de la leyenda. Escuchó fascinado hasta que explotó. En risas. Hombre, eres bueno inventando historias. Estos lagos están mapeados. Hace décadas. Si hubiera un monstruo, se habría convertido en un meme. O en una leyenda, murmuré. El piloto encendió los rotores y en cuestión de minutos estábamos volando sobre la taiga, una imagen borrosa. Verde infinito donde cualquier cosa podía esconderse. Igor Sergeyevich me recibió en su despacho con el mismo aire de quien ya sabe. Demasiado. ¿De vez en cuando, Vania? Al menos sin piernas rotas. Señalé él. Mano vendada.
Lo corté en una roca. Suspiró como si adivinara la mentira. ¿Por qué cerraron el juego? El jefe se recostó con los dedos entrelazados. La política, amigo mío. Caro. La llamada Sociedad Etnográfica Local dio el paso. Prometieron hacer trabajo geológico, pero lo dudo. ¿Quiénes son? Entrecerró los ojos. En él. De hecho, es un hombre. Y un ayudante. Iván Timofeevich Irkiev. ¿Lo sabes? Se me dio un vuelco el estómago. No. Abrió un cajón y rebuscó entre papeles amarillentos hasta que tirar una página de periódico sobre la mesa. 1978 en la foto Erkey, joven pero inconfundible. Con esos pómulos afilados y barbilla puntiaguda, sostenía el esqueleto de un pez monstruoso, algo entre el esturión y la pesadilla jurásica. Reliquias acuáticas en lagos siberianos, reza el titular. Y debajo, Irkiev IT, paleozoólogo, profesor de ictiología, Universidad Estatal de Tyumen. Las palabras bailaron. Él lo sabía. El viejo sabelotodo me echó del lago porque ya lo sabía. Igor Sergeyevich recogió el recorte. Interesante, ¿no? El hombre es una leyenda. Durante la era soviética, recorrió toda Siberia buscando esto. ¿Puedo llevármelo? Él se rió. Claro. Hay más en el archivo si quieres. Pero date prisa, el departamento. La oficina financiera cierra a las 5. Salí de la oficina con la hoja arrugada en el bolsillo, riendo. Solo. Erkey, pícaro. No piséis el Borki, había advertido. Y yo como uno idiota les disparé. Ahora entendí el odio en sus ojos cuando mencionaron montaña muerta. ¿Qué diablos encontró allí? ¿Y el lago podría estar todavía allí? ¿Estaba allí esperando? Respiré hondo antes de entrar al departamento de finanzas. La historia del viejo vino a mí. Persecución. Samán está bien. Un pez chamán. ¿Quién lo creería? Pero vi los ojos de él, la forma en que el agua se abrió como una boca hambrienta. Así que lo que, a pesar de, si lo hiciera, sería otra fábula de borrachos alrededor de una fogata. Sonrisa. Imaginar a Erkey en su laboratorio improvisado, preparando otro hallazgo más para ahuyentar a los curiosos. Inteligente viejo. Y ahora tenía mi propia leyenda para vivir. Contar. Si alguien quiere escuchar.